¿Cómo les va, queridos alumnos? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Hace mucho que no nos vemos. Sí hemos trabajado con los prácticos y todo eso, pero ahora he decidido cambiar un poco el modo de comunicarnos porque los primeros eran fáciles, digamos, sobre el tema del liberalismo de León XIII. León XIII es bastante claro, aparte con la bibliografía que hemos ido leyendo, no hacía falta tanto el poder explicar. Pero de ahora en adelante sí, hemos hablado con Néstor, con con el profesor Fernando y también no he hablado mucho con él, pero sé su modo de enseñar y más o menos lo que desenvuelva en su materia con el profesor Hugo Brandi. Y hemos quedado de acuerdo en que ellos van a seguir y enseñar lo que es el tema metafísico y ético, y que yo los iba un poco empapar o un poco hacerlos entender el mundo con el que van a encontrarse del punto de vista intelectual, del punto de vista sociológico también. Esta materia que que habla sobre el tema del trabajo y de la vida, ¿no?, del hombre en el trabajo, digamos, se presta para tocar estos temas y me parece que son importantes. Les había dicho yo el primer día que la idea con esta materia es llegar a poder escribir mi perfil, ¿no?, de escribir el perfil de cada uno. Para eso debemos conocer el mundo moderno con el cual nos vamos a encontrar. Empezamos con el tema del liberalismo porque, bueno, León XIII escribe la encíclica en 1944 y él vive, su pontificado dura hasta 1903, ¿no? Ya había comenzado con el tema de la revolución industrial, todo el tema del cambio de pensamiento y el volcarse a las cosas más bien económicas, al comercio, y se había empezado a dejar de lado, digamos, todo el pensamiento clásico y del medioevo, que hacía énfasis sobre todo en el tema de la teología y de la filosofía. Como vimos en las primeras clases de la materia y yo les expliqué y ustedes tomaron nota sobre este tema. Ya no voy a hablar mucho más de eso, pero va a volver a salir muchísimas veces este tema y vamos a volver a estas raíces constantemente. Por eso voy al tema que me ocupa hoy día y que quiero que ustedes vayan leyendo. ¿Cuál es el modo en que nos vamos a desarrollar o vamos a estudiar la materia de ahora en adelante? Bueno, primero a través de videos, ¿no? Yo les voy a ir explicando y después vamos a hacer clases virtuales, ¿no?, donde podamos compartir los textos, las ideas y podamos aclarar ciertas cosas que vamos a ir estudiando. Es muy importante que podamos compartir esto, que ustedes hagan preguntas, porque primero tiene toda una nomenclatura, un modo de escribir nuevo, todo el tema del modernismo y el posmodernismo, o el constructivismo, neoconstructivismo. Y hay que identificarlo con toda la nomenclatura que nosotros ya conocemos a través del estudio de la filosofía y de la ética clásica. Entonces, es importante que lo hablemos. Después tiene una problemática, ¿no? El mundo moderno se caracteriza por eso, por tener una problemática sociocultural, o sea, una problemática social y también una problemática cultural. ¿Dónde está la raíz de todo esto?
dónde está el problema de todo esto y después cómo enfrentarlo. Son esas dos cosas. O sea, de estudiar el problema, estudiar la raíz del problema para poder solucionarlo y después a la vez cómo poder encararlo porque vamos a vivir en ese mundo. ¿Eh? Y entonces, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cuál es el modo de poder desarrollarse y poder entrar en contacto con este mundo? Para eso va a haber bibliografía, va a haber, bueno, vamos a tener clases, vamos a poder dialogar y también vamos a hacer trabajos prácticos para que ustedes se desarrollen. Y la otra cosa que va a haber es lectura, ¿no? Lectura. Lectura guiada, porque algunas de las cosas sí ustedes tienen que preguntar, digamos, no es que les voy a dar un poema para leer o un texto de Aristóteles o de Santo Tomás, sino que muchas de esas cosas son, digamos, hay que discutirlas y aclararlas. Lo pongo desde el principio para que ustedes vayan haciendo las preguntas sin ningún problema y que tengan claridad sobre los conceptos. Bueno, vamos a lo que les traje hoy día. ¿Cómo vamos a empezar todo este proceso de explicar lo que es el modernismo y después el postmodernismo? Hay un libro que se llama La sabiduría antigua, terapia para los males del hombre de hoy, ¿no? Este libro fue escrito por Giovanni Reale, es un muy buen libro, y en la primera parte explica todo esto que les estoy diciendo, ¿no? La pérdida de que yo, y aparte se los había explicado en las primeras clases, la pérdida de la filosofía, especialmente de la metafísica y de la ética, y primariamente, antes que eso, la pérdida de la teología. Entonces, empieza a ver el hombre de a poquito, por el hecho de haber dejado de lado la ética, que necesita de las virtudes, que necesita de las obras buenas para que el hombre viva ordenado, para que el hombre pueda desarrollarse, para que el hombre pueda llevar el pan a la casa para comer, digamos. O sea, en todo necesita tener buenos actos para poder crecer. Pero se había perdido el nombre de virtud y empieza a usar el nombre de valores, ¿no? Que hasta ahora se usa, ¿no? El hombre necesita de tener valores. Ahora, ¿qué son los valores? Digamos, si ha ido cambiando, desde el modernismo al posmodernismo, los valores han ido cambiando. Y eso es lo que explica al principio este libro, que yo les voy a dar no todo el libro, el que quiera leerlo entero también lo tengo, se lo puedo dar para que lo lean todo, pero les voy a dar un texto para que lean hasta la clase donde nosotros nos vamos a juntar para conversar sobre este texto, ¿no? La clase, después yo les voy a avisar, va a ser la semana que viene, y vamos a tener una clase y así podemos compartir y discutir el tema, ¿ok? Esa es una de las novedades que les voy a dar. Vamos a tener las clases virtuales donde podemos compartir estos temas y poder entenderlos mejor. Y hay otra cosa más que es el hecho de la lectura de libros, ¿no? Bueno, primero y principal, antes de ir al tema de la lectura de los libros, quiero explicar una cosa. Este libro empieza con dos textos, bastante sorprendente los dos textos, no por el hecho de lo que dicen, sino porque por quién los escribe, ¿no? Bueno, el primero es el siguiente, y dice lo siguiente, fíjense: el hombre moderno cree
experimentalmente, a veces en esto y a veces en aquel valor, para abandonarlo después. El círculo de los valores superados y abandonados es siempre muy vasto, dice. Constantemente se advierte más el vacío y la pobreza de los valores. El movimiento es incontenible, dice. Esta que les cuento es la historia de los próximos 2 siglos. Entonces, fíjense, hay 3 cosas que tenemos que destacar. Primero, dice, a veces se pone el valor en una cosa instantáneamente, o sea, rápidamente cambio, ahora es otra. Puede ser un amigo, puede ser una película, puede ser ahora cambié, me gusta jugar a este jueguito y ahora cambié y me voy a ver esta película y ahora necesito incentivo, ¿no? Necesita incentivo. Y entonces dice, y después dice, el círculo de los valores superados y abandonados es siempre muy vasto, dice. O sea, van cambiando constantemente en un montón de valores. Pueden poner un montón de cosas. Ahora, para las chicas puede ser esta marca de pintura de labios o este vestimento, bueno, las modas, ¿no? O esta canción, ¿no? O este cantante, o este mod, ¿no? Un reggaetón, o un flow, bueno, ustedes saben más que yo, ¿no? Entonces, y van cambiando, y rápido. Entonces, el círculo de valores superados y abandonados es siempre muy vasto. Dice, constantemente se advierte más el vacío y la pobreza de los valores. Entonces, primero cambian rápidamente. Después, al cambiar tan rápidamente, hay un vacío de valor. ¿Por qué? Porque es propio del valor, llamémoslo virtud, como nosotros lo conocemos, que es constante. Es un hábito. Es un hábito bueno, en el caso de la virtud. Y el vicio es un hábito malo. Es constante. Son actos buenos y repetidos. Pero ahora lo que se plantea es otra cosa. Son valores que van cambiando rápidamente y se dejan de lado. Y entonces eso que produce en el álbum vacío. Una insatisfacción, diríamos. Y entonces dice, esto que les cuento es la historia de los próximos 2 siglos. ¿Quién lo escribió? O sea, 2 siglos quiere decir, esto está pasando ahora. O sea que se escribió 2 siglos antes, 1844. ¿Quién vivió en ese tiempo? Un filósofo llamado Nietzsche. En Fragmentos Póstumos. Ahí escribe este texto. Eso es una cosa profética. O sea, esto va a pasar. Y está pasando. Aquí y ahora. Entonces empieza con esta especie de profecía sociológica, natural. Después el otro texto que quería compartirlo, para no hacerlo tan aburrido y largo, es este otro. Dice, estoy intentando persuadiros, oh jóvenes y ancianos, o sea, le escribe a todos, pero sobre todo a los jóvenes y a los ancianos, no debéis tener cuidado de vuestros cuerpos, ni de vuestras riquezas, ni de ninguna otra cosa con mayor empeño que de vuestra alma. No quiere decir que no tengas en cuenta el tema de riqueza o el tema de la plata para poder comer, sí. El tema de la belleza o del cuerpo, de la salud, sí. Pero ¿qué es lo más importante? O sea, ¿de dónde sale todo eso? Del alma. Dice, de modo que se vuelva buena lo más posible. O sea,
Mientras más buena sea el alma, más perfecto vamos a ser y en definitiva, como dice Aristóteles, vamos a ser más felices o dichosos. Dice, insistiendo en que la virtud no nace de las riquezas, sino que de la misma virtud nacen las riquezas y todos los demás bienes para los hombres, sea en lo privado o en lo público, sea en lo personal, en lo cada uno, o en lo profesional o en lo social. Entonces, ¿de dónde salen las virtudes y todo eso que se han dejado de lado ahora en este tiempo? Del alma. O sea, de lo más importante, ¿no? Como decía San Agustín, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, te buscaba fuera y estabas dentro mío. Entonces, toda esa riqueza que tiene el hombre, la tiene que buscar, ¿no? En la interioridad del hombre. Es tan importante. Tengo un texto que después se los voy a compartir sobre el tema de la interioridad, que está muy lindo y les va a gustar. Bueno, entonces, este modernismo que ha sacado al hombre para afuera y lo ha vaciado. Y lo ha vaciado. ¿Dónde está el problema? Bueno, lo vamos a ir viendo de a poquito. Para presentar este problema, este libro de la sabiduría antigua, presenta lo que se llama gigantografías. ¿Qué es una gigantografía? Gigante es grande, viene de grande, gigante, o exagerado. Y una grafía, lo que quiere decir es un dibujo, una pintura o una historia. Entonces quiere decir agrandar la historia para poder entenderla. La hago gigante para hacerla entendible. Y eso lo hacen dos libros. Y ahora vamos al tema de los libros, de lo que tienen que leer. Hay dos libros que quiero que ustedes lean. Puede ser uno de ellos, que lean uno de ellos. Ustedes eligen cuál, pero tienen que leer uno de ellos. El que quiera leer los dos, espectacular, pero tienen que al menos leer uno entero, ¿sí? Y hacer un resumen. Después yo les doy las características del resumen. El libro se los voy a dar yo los tengo a los dos libros digitales, así que se los doy para que lean y no tienen la necesidad de comprarlo. Entonces, se los pongo en las clases ahora que baje el video. Se los voy a poner en la clase. Entonces ustedes deciden cuál y me dicen personalmente cuál es el libro que eligieron leer. Para el resumen, por favor, no copien y peguen de Google. ¿Por qué? Porque yo ya los voy a encontrar, digamos, o sea, que lo copiaron y pegaron. Entonces, y aparte, no, digamos, si ahora tienen un montón de tiempo para poder leer. Entonces, por favor, disfrútenlo, los dos libros están muy buenos y hablan a modo gigantográfico, o sea, exagerado, lo que está pasando en el mundo moderno. Las dos son novelas y los dos libros son fáciles de leer. Bueno, el primero es un bestseller, se leyó muchísimo en su tiempo, se llama 1984, fue escrito en 1947, perdón, y fue publicado en 1948. ¿Por qué se llama 1984? Obvio, porque lo que quiere es explicar el autor, ¿no? Habla de un gran hermano, que es el personaje político de la novela, que trata de convencer, no trata de convencer, usa cualquier medio para convencer a los ciudadanos de que su país es lo mejor y todo lo que pasa en el país es lo mejor.
cambiando la historia, cambiando los hechos y matando a todos los que no piensan como él. Entonces, eso es muy propio de lo que se llama la posverdad, es la mentira emotiva, ¿no? Mentira emotiva, que ya lo vamos a desarrollar mucho más. Este 1984, este libro fue escrito por George Orwell y fue, como les decía, un bestseller. Se vendió muchísimo, gustó muchísimo y está muy bueno el poder leerlo. Yo se los voy a dar de modo digital para que ustedes lo lean si quieren elegir este. Si quieren elegir el otro es un poco más nuevo, ¿no? Y se llama Brave New World, un mundo feliz, ¿no? Y la traducción no tiene nada que ver con el inglés, pero más o menos lo acomodaron, digamos. En español se conoce como el mundo feliz, en inglés se conoce como el gran nuevo mundo o el mundo con coraje, un nuevo mundo con coraje, ¿no? Entonces, el escritor es Aldous Huxley. Él escribe esta gigantografía de un mundo feliz que en definitiva no es tan feliz, ¿eh? No se los voy a contar para que lo puedan leer. Pero está muy bueno, ¿no? Esto trata de un mundo que el gobierno lo pinta como un mundo espectacular, feliz y todo eso, pero en el fondo del alma no es así. Él lo escribe como que va a pasar mucho tiempo después, este mundo feliz, y después se asombra porque antes de morir, él ya había pasado lo que él había escrito. Entonces escribe un tercer libro, que no tengo la parte digital, pero lo puedo buscar, y es La Vuelta al Mundo Feliz, ¿no? La Vuelta al Mundo Feliz, donde él explica que esto ya está pasando. Bueno, todo eso que él escribió cerca de 1930 pasa ahora. Entonces, para ir terminando con este video, resumo. Les voy a dar el texto, ¿sí? De lo que hablábamos al principio, de los dos textos que hablamos, del libro de Reale, ¿no? Acá lo vuelvo a poner para que les quede, La sabiduría antigua, terapia para los males del hombre de hoy, de Giovanni Reale. Ahí les voy a dar el texto para que lo lean. La próxima clase lo tienen que traer leído. La clase va a ser la semana que viene, yo les voy a mandar la hora y el link para conectarse. Y después la lectura de los dos libros, de estos dos libros, ¿no? El Mundo Feliz y el otro 1984. Bueno, les vuelvo a repetir qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver el tema del modernismo con estos dos libros y con las enseñanzas que les voy a ir dando en las clases. Después voy a ser más profundo en el tema. Hay algunas cosas, les repito, son un poquito difíciles, pero está bueno de entenderla. Y después vamos a dar el paso a la posmodernidad. En la posmodernidad hay mucho material, mucho libro escrito que está como crítica a la modernidad y como una explicación a lo que está pasando, que también está muy bueno de que lean alguno. Entonces, bueno, me da un gusto el poder contactarlos, ya los estoy extrañando para poder charlar y poder compartir estas cosas que tanto bien nos hacen y nos iluminan. Entonces, bueno, cuídense, que anden muy bien y nos vemos
la semana que viene. Hasta luego. Chao, chao.